La ciudadela interior se construye con la firmeza de la razón y el rechazo absoluto a los impulsos que nublan el entendimiento, pues solo aquel que gobierna sus propias percepciones puede llamarse verdaderamente libre en un mundo de caos. Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda donde exploraremos las enseñanzas del emperador filósofo para transformar la debilidad en fortaleza inquebrantable. Te invito a que te suscribas a este canal de sabiduría y des un me gusta a este video para que la filosofía de la Estoa alcance a más almas sedientas de paz interior y claridad mental en tiempos de incertidumbre. Marco Aurelio nos enseñó que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y hoy aprenderemos a cultivar un jardín de rectitud donde ninguna tormenta externa pueda marchitar nuestra esencia moral. Prepárate para un viaje hacia el centro de tu propia naturaleza racional, donde la calma es el arma más poderosa y la virtud es el único bien necesario para la existencia plena. La fortaleza de la percepción recta. El mundo que percibes no es una realidad objetiva que se impone sobre ti de manera violenta, sino un conjunto de representaciones que tu mente procesa y califica según juicios que a menudo son erróneos y precipitados. Cuando algo externo te causa dolor, no es la cosa en sí misma la que te perturba, sino el juicio que haces sobre ella, y tienes el poder de anular ese juicio en este preciso instante. Imagina que tu mente es una fortaleza inexpugnable, donde tú eres el único guardián, y decides qué impresiones tienen permiso para entrar y cuáles deben quedar fuera como ruidos insignificantes. El dominio de las emociones comienza con la disección analítica de cada evento, separando lo que ocurre de la interpretación emocional que solemos añadirle por costumbre o debilidad. Si alguien te insulta, debes comprender que el insulto solo tiene poder si tú decides que es un mal para ti, pues la verdadera ofensa solo puede existir si daña tu carácter moral. El estoico no es el que no siente, sino aquel que analiza sus sentimientos bajo la luz de la razón y decide no ser arrastrado por pasiones que no conducen a la virtud. La mayoría de los sufrimientos humanos nacen de la anticipación del dolor o del recuerdo de ofensas pasadas que ya no tienen lugar en el presente eterno. Marco Aurelio escribía para sí mismo que no debemos permitir que el alma sea perturbada por los movimientos de la carne, ya sean de placer o de dolor, pues ambos son transitorios. La práctica constante de la atención plena nos permite observar nuestras reacciones antes de que se conviertan en acciones impulsivas y destructivas para nuestra paz. Nada tiene poder sobre ti, a menos que tú le otorgues ese poder mediante el asentimiento de tu voluntad racional, que es tu posesión más sagrada. Considera que el universo es un organismo vivo y racional, donde cada evento tiene una función específica en el gran tejido de la existencia cósmica. Si logras ver el mundo como un proceso natural, dejarás de luchar contra la realidad y empezarás a fluir con ella con una elegancia que nace de la sabiduría pura. No pidas que las cosas sucedan como tú deseas, sino desea que las cosas sucedan como suceden, y así encontrarás la tranquilidad en cada paso que des. El ejercicio de la percepción recta consiste en despojar a los objetos de su apariencia externa y verlos tal como son en su esencia material y finita. Una túnica de púrpura es solo lana teñida con la sangre de un molusco, y un banquete lujoso es solo materia en descomposición que pronto abandonará el cuerpo. Al reducir las cosas a su mínima expresión, les quitamos el poder de fascinarnos o de aterrorizarnos, manteniendo nuestra autonomía intelectual intacta frente a las tentaciones. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que la razón dicta como correcto y beneficios para el bien común. Cada mañana al despertar debes recordarte que te encontrarás con hombres ingratos, envidiosos y malvados, pero que ninguno de ellos puede dañarte, porque tú conoces la naturaleza del bien. La ignorancia de los demás es su propio castigo, mientras que tu conocimiento de la verdad es tu propia recompensa y tu escudo contra la amargura. No busques la aprobación externa, porque eso es entregar las llaves de tu ciudadela a manos extrañas que no tienen interés en tu crecimiento moral. Cultiva el diálogo interno con tu genio personal, esa chispa de la divinidad que reside en ti y que te guía hacia la excelencia a través de la lógica. La vida es corta, y la única riqueza que te llevarás es la integridad de tu alma y la satisfacción de haber actuado conforme a tu naturaleza social.
Aprender a dominar las emociones es aprender a vivir en armonía con el logos, que todo lo gobierna, aceptando con serenidad lo que el destino nos depara. Mira hacia adentro, pues allí está la fuente del bien que siempre puede brotar si sigues excavando con la pala de la disciplina y el rigor. No te dejes llevar por la marea de las opiniones ajenas, que son como hojas, secas movidas por el viento sin rumbo ni propósito definido. Mantén tu mirada fija en lo que es justo y noble, sin desviarte por el miedo a la crítica o el deseo de fama, que es solo un eco vacío. La grandeza de un hombre se mide por su capacidad de mantener la calma en medio de la tempestad y por su voluntad de actuar con justicia a pesar de las dificultades externas. La soberanía del juicio propio. El único territorio donde posees una autoridad absoluta es el espacio de tu propia mente, donde cada pensamiento es una decisión y cada juicio es una piedra angular de tu realidad interior. Nada de lo que ocurre fuera de este espacio puede ser considerado un bien o un mal en sentido estricto, pues los verdaderos valores residen exclusivamente en la voluntad. Te invito a que des un me gusta a este video y que comentes la frase: mi juicio es mi única morada inexpugnable, para reafirmar tu compromiso con la autarquía de tu alma. Aquello que la gente llama fortuna o desgracia no son más que etiquetas impuestas por una mente que todavía no ha comprendido la dicotomía del control de forma profunda. Si te preocupas por la salud, por la riqueza o por la reputación, estás poniendo tu felicidad en manos de la suerte y te conviertes en un esclavo de las circunstancias. El sabio estoico comprende que el cuerpo puede ser encadenado y la propiedad puede ser arrebatada, pero el juicio permanece libre bajo cualquier condición, por extrema que sea. Cuando te enfrentes a una situación difícil, pregúntate si está en tu poder cambiarla o si es un evento externo que debes aceptar con resignación digna. Si está en tu poder, actúa con toda la diligencia y la virtud posibles. Pero si no lo está, acéptalo como parte de la voluntad del universo que no comete errores. La resistencia interna a lo que no podemos cambiar es la fuente primordial de toda ansiedad y de todo sufrimiento emocional que nos agota sin beneficio alguno. Marco Aurelio nos recordaba que el tiempo es un río caudaloso de eventos que pasan rápidamente, y que aferrarse a cualquiera de ellos es como intentar sostener el agua con las manos. La madurez emocional se alcanza cuando dejamos de culpar a los demás por nuestro malestar y asumimos la responsabilidad total de nuestras reacciones ante la vida. No permitas que tu mente divague en el pasado, que ya no existe, ni en el futuro, que es incierto, sino enfócate en el presente, que es el único momento donde puedes ejercer la virtud. Cada acción que realices debe estar impregnada de propósito y de rectitud, evitando la frivolidad y la dispersión que son propias de las mentes sin entrenamiento filosófico. La disciplina del juicio requiere una vigilancia constante de los pensamientos para identificar aquellos que son falsos, que son innecesarios o que son contrarios a la naturaleza humana. Si un pensamiento de envidia surge en ti, examínalo y comprende que la prosperidad de otro no es un mal para ti y que tu único tesoro es tu propia integridad. La envidia nace de la falsa creencia de que los bienes externos tienen un valor real cuando en verdad son indiferentes para la felicidad del hombre sabio. Aprende a desear solo lo que es propio de la naturaleza racional y verás cómo la agitación desaparece, dando paso a una tranquilidad profunda y duradera. La paz no se encuentra en un retiro solitario en las montañas, sino en la capacidad de retirarse dentro de uno mismo, en cualquier lugar y momento. La mente que se ha purificado de juicios erróneos es como una fuente de agua clara que sigue brotando incluso si alguien intenta ensuciarla con lodo o con insultos. No respondas al mal con el mal, pues actuar de esa manera es rebajarte al nivel de quien te ha ofendido y perder tu superioridad moral sobre la situación. La mejor venganza contra alguien que te ha hecho daño es no parecerte a él y mantener tu conducta alineada con los principios de la justicia y la bondad. El autocontrol es la manifestación más alta de la inteligencia humana y la base sobre la cual se construye una vida digna de ser recordada por su nobleza. Observa el cosmos y date cuenta de la pequeñez de tus problemas en comparación con la inmensidad del tiempo y el espacio que nos rodea. Esta perspectiva cósmica te ayudará a relativizar los dramas cotidianos y a ver las dificultades como simples ejercicios para fortalecer tu músculo moral y tu resiliencia.
Sé como el promontorio de roca contra el cual las olas rompen continuamente, pero que permanece firme mientras la furia del mar se calma a sus pies. Tu carácter es tu destino, y cada decisión que tomas para refinar tu juicio es un paso hacia la libertad suprema que ningún tirano puede arrebatarte jamás. No busques la luz fuera de ti cuando posees un sol interno que puede iluminar incluso las noches más oscuras del alma con el resplandor de la razón. El orden de la razón universal. Existe una armonía intrínseca en el funcionamiento del universo que los antiguos llamaron el logos. Y nuestra misión, como seres racionales, es sintonizar nuestra voluntad con ese orden perfecto. Todo lo que sucede es necesario para el conjunto del cosmos, y resistirse a ello es como intentar detener el movimiento de los astros con un simple suspiro de descontento. Cuando comprendes que eres una parte integrante de una totalidad inmensa, dejas de sentirte como un extraño en el mundo y empiezas a ver cada suceso como un regalo de la providencia. La muerte no es un evento aterrador, sino un proceso natural de transformación, donde los elementos que te componen vuelven a la fuente original para formar nuevas realidades. Si la naturaleza no teme al cambio, ¿por qué deberías temerlo tú, si eres hijo de esa misma naturaleza y compartes su misma esencia racional y eterna? El dominio emocional se logra al entender que nada de lo que es conforme a la naturaleza puede ser realmente malo para el ser que es capaz de comprenderla. Los dolores físicos y las pérdidas materiales son solo transiciones en el gran escenario de la existencia, y el actor sabio sabe desempeñar su papel con dignidad hasta el final. No te quejes de la brevedad de la vida, sino de lo mucho que desperdiciamos en cosas triviales que no alimentan el espíritu ni fortalecen la voluntad. La razón nos dicta que debemos actuar con justicia no por miedo al castigo ni por deseo de recompensa, sino porque la justicia es la salud del alma humana. Vivir de acuerdo con la razón es vivir de acuerdo con la verdad, aceptando los hechos tal como son, sin los adornos de la fantasía o las distorsiones del deseo. La mayoría de las emociones negativas, como la ira o el miedo, son el resultado de querer que el mundo sea diferente de lo que es en su funcionamiento básico. La ira es una locura breve que daña más al que la siente que al que la recibe. Y es el signo más evidente de una mente que ha perdido el contacto con la lógica. El miedo al futuro es una sombra que proyectamos nosotros mismos sobre el camino y que desaparece cuando encendemos la lámpara de la presencia y la aceptación. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que cada hora debe ser vivida como si fuera la última, con una seriedad que no excluye la benevolencia hacia los demás seres. Trata a cada persona con la que te cruces como a un hermano que comparte tu misma chispa divina, aunque actúe bajo el velo de la ignorancia y el error. La compasión estoica no es debilidad, sino la comprensión de que todos buscamos el bien, aunque a menudo nos perdamos en los laberintos de las apariencias engañosas. Sé estricto contigo mismo y tolerante con los demás, pues tú eres el único responsable de tus actos, pero no tienes jurisdicción sobre las almas ajenas. El orden del universo se refleja en la disciplina de tus hábitos y en la claridad de tus metas, que deben estar siempre orientadas hacia la excelencia moral. No busques atajos para la paz interior, porque el camino de la virtud es una ascensión constante que requiere esfuerzo, paciencia y una fe inquebrantable en la razón. La verdadera riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocos deseos, y una mente que se basta a sí misma para encontrar el sentido de la vida. Cada dificultad que encuentras es una oportunidad para practicar una virtud específica, ya sea la paciencia, la fortaleza o la templanza que te define como hombre. El destino guía a los que quieren y arrastra a los que no quieren, por lo que la sabiduría consiste en caminar voluntariamente junto al flujo de la existencia. Siente la fuerza del logos fluyendo a través de tus venas cuando actúas con rectitud, y verás cómo el miedo a las circunstancias externas se disuelve como la bruma ante el sol. Eres un ciudadano del mundo y tu patria es la razón por lo que nada que sea humano te es ajeno, y nada que sea natural debe causarte espanto. Mantén la cabeza alta y el corazón sereno, sabiendo que mientras actúes conforme a tu naturaleza racional, estás protegido por la ley suprema del universo que nadie puede quebrantar. La transformación del obstáculo en camino. El fuego más intenso es aquel que consume todo lo que se le arroja y lo utiliza para crecer en magnitud y resplandor.
Del mismo modo, la mente racional posee la capacidad de convertir cualquier impedimento externo en una materia prima para la práctica de la excelencia. Si alguien se interpone en tu camino, o si una circunstancia imprevista detiene tus planes, no debes verlo como un muro infranqueable, sino como una nueva oportunidad para ejercer la paciencia o la inventiva. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, porque requiere estar siempre alerta y con los pies firmemente plantados ante los ataques inesperados de la fortuna. Marco Aurelio nos enseñaba que la acción puede ser impedida, pero nada puede impedir la intención y la disposición del alma que se adapta a la realidad. La mente tiene la facultad de dar la vuelta a cada obstáculo y transformarlo en un medio para alcanzar el fin último, que es la rectitud del carácter. Lo que antes era un estorbo para la obra se convierte ahora en la obra misma, y lo que bloqueaba el sendero se vuelve el propio sendero que debemos recorrer. Esta inversión de la perspectiva es la clave para mantener la invulnerabilidad emocional en un mundo donde no controlamos los eventos exteriores. Si te encuentras en la pobreza, usa esa condición para cultivar la austeridad y la suficiencia interna, que no depende de los tesoros materiales. Si sufres una enfermedad, aprovecha ese tiempo para fortalecer tu resistencia mental y comprender que el cuerpo es solo una vasija temporal que no define tu valor. El juicio es el que decide si una situación es una tragedia o una lección, y el sabio siempre elige la lección para no desperdiciar la oportunidad de crecer. No existen situaciones malas en sí mismas, sino solo almas que no saben cómo utilizarlas para su propio perfeccionamiento moral y espiritual. La verdadera maestría consiste en actuar con la misma determinación tanto en la prosperidad como en la adversidad, manteniendo el equilibrio de la balanza interna. Cada vez que la vida te presente un reto, recuerda que estás siendo puesto a prueba por la naturaleza para ver si eres digno de la razón que se te ha otorgado. Los hombres pequeños se quejan de la mala suerte, mientras que los hombres grandes agradecen la oportunidad de demostrar su calibre ante las dificultades. El obstáculo es el combustible que alimenta la llama de la virtud, y sin él, nuestra voluntad se volvería perezosa y nuestra sabiduría se estancaría en la teoría. Mira a tu alrededor y observa cuántas personas se hunden en el lamento por cosas que no pueden cambiar, perdiendo la capacidad de actuar en lo que sí está bajo su mando. Tú debes ser diferente y actuar con la eficacia de un cirujano que opera sobre la realidad con precisión y sin dejarse llevar por las emociones perturbadoras. No permitas que la magnitud de la tarea te abrume, sino divídela en pequeñas acciones justas que puedas realizar en este preciso instante con toda tu atención. La perfección no se alcanza haciendo cosas extraordinarias, sino haciendo las cosas ordinarias con una rectitud extraordinaria y una presencia absoluta. El camino de la excelencia no es una línea recta libre de espinas, sino un sendero tortuoso, donde cada tropiezo nos enseña a caminar con más firmeza y seguridad. Acepta el desafío con una sonrisa serena, sabiendo que dentro de ti reside una fuerza que es superior a cualquier fuerza externa que intente doblegarte. La resiliencia no es aguantar el golpe con amargura, sino recibirlo con la elegancia de quien sabe que nada puede dañar su esencia racional si él no lo permite. Transforma cada crítica en una auditoría de tu comportamiento y cada pérdida en un recordatorio de la impermanencia de todas las cosas bajo el sol. Solo así serás el arquitecto de tu propio destino, y nada en este universo podrá apartarte del camino de la sabiduría que has decidido emprender con valentía. La autarquía de la voluntad. La verdadera libertad no se encuentra en el dominio de vastos imperios, ni en la acumulación de riquezas incalculables, sino en el gobierno absoluto de los propios impulsos y deseos. Un hombre puede ser el amo del mundo conocido y seguir siendo un esclavo de sus pasiones si no ha aprendido a dominar su voluntad con la vara de la razón. Comentar una frase relacionada al tema, como lo que puedo controlar es mi respuesta, es un acto de soberanía mental que te separa de la muchedumbre que vive a merced de sus emociones. La autarquía es ese estado de suficiencia donde el individuo encuentra todo lo que necesita para ser feliz dentro de su propia configuración racional. No dependas de los elogios ajenos para sentirte valioso, pues el elogio no hace a la cosa mejor ni más bella de lo que ya es por naturaleza. Una esmeralda sigue siendo una esmeralda aunque nadie la admire,
y la virtud sigue siendo virtud, aunque nadie la reconozca o la premie con honores mundanos. El deseo de reconocimiento es una cadena invisible que te ata al juicio de los demás, que son personas tan falibles y confundidas como las que pretenden juzgar. Libérate de la necesidad de aprobación y descubrirás una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque ya no tendrás nada que demostrar a nadie excepto a ti mismo. La voluntad es la facultad más noble del ser humano, y es la única que los dioses nos han dado de manera completa y sin interferencias externas. Puedes perder tus bienes, tu salud y tu vida, pero nadie puede obligarte a tener una opinión que no quieras o a desear algo que consideres injusto. Esta es la base de la libertad estoica que permite al hombre mantenerse erguido frente a los tiranos y firme frente a las tentaciones de la carne y el ego. Practica la renuncia a los placeres innecesarios para que cuando la fortuna te los quite no sientas que has perdido una parte de tu ser. La austeridad no es un castigo sino un entrenamiento para que el alma sea ligera y pueda elevarse hacia las alturas de la contemplación filosófica sin cargas innecesarias. Pregúntate ante cada objeto de deseo si realmente lo necesitas para vivir conforme a la virtud o si es solo un capricho que nublará tu juicio con el tiempo. La mayoría de las cosas que perseguimos con ansiedad son cargas que nos impiden caminar con agilidad por el sendero de la vida y que nos llenan de preocupaciones inútiles. Sé el dueño de tus sentidos y no permitas que la vista, el oído o el gusto dicten las órdenes a tu mente, que debe ser siempre la reina del palacio. El autocontrol se fortalece con la práctica diaria de pequeñas negaciones que preparan al espíritu para las grandes batallas que el destino nos tiene reservadas. Si logras dominar el pequeño impulso de la ira ante un contratiempo cotidiano, estarás listo para mantener la calma ante una gran tragedia personal. La voluntad educada es como un escudo de diamante que repele las flechas del infortunio y las convierte en polvo antes de que toquen la piel del alma. No busques la felicidad en el exterior, porque allí solo encontrarás sombras cambiantes y reflejos engañosos que desaparecen con la luz del día. La fuente de la dicha está en el cumplimiento del deber y en la satisfacción de haber actuado con justicia y benevolencia hacia todos los seres vivos. Cuando tu voluntad está alineada con la razón universal, experimentas una alegría constante que no depende de los eventos del día ni de las fluctuaciones del mercado. Esta es la verdadera riqueza que nadie puede robarte, y el único tesoro que permanece intacto a través de las edades y las transformaciones del cosmos. Cultiva tu jardín interior con la misma diligencia con la que un labrador cuida su tierra, y verás cómo los frutos de la paz mental empiezan a madurar en tu corazón. La soberanía de uno mismo es el reino más glorioso que se puede conquistar y la victoria más difícil de alcanzar en toda la historia de la humanidad. Mantente fiel a tus principios, incluso cuando el mundo entero parezca volverse loco, y recuerda que la rectitud es su propia recompensa y su propio refugio. La mirada desde las alturas. Para dominar las emociones que nacen de los conflictos cotidianos, es necesario elevar la mente y contemplar la existencia desde una perspectiva cósmica que disuelva la importancia del ego. Imagina que asciendes por encima de las nubes y observas desde lo alto el hormiguero humano con sus guerras, sus comercios, sus amores y sus vanidades infinitas. Desde esa altura las ciudades parecen motas de polvo y las vidas de los hombres apenas duran un suspiro en el inmenso bostezo de la eternidad. Marco Aurelio practicaba este ejercicio de visualización para recordar la brevedad de la fama y la insignificancia de las ofensas que solemos considerar imperdonables. ¿Qué son los insultos de un mortal contra otro, sino ruidos breves en un rincón minúsculo del universo que pronto serán olvidados por las generaciones venideras? Al observar la danza de los astros y el ciclo incesante de las estaciones, comprendemos que somos parte de algo mucho más grande y sagrado que nuestras pequeñas preocupaciones individuales. La agitación emocional nace de una visión estrecha que se enfoca solo en el presente inmediato y olvida la totalidad del tiempo y el espacio que nos contiene. Amplía tu horizonte y verás cómo el miedo al futuro se desvanece, al comprender que todo lo que sucede ya ha sucedido antes y sucederá de nuevo en la rueda infinita de la creación. Los imperios caen, los monumentos se desmoronan y los nombres de los reyes se borran de la memoria de los hombres. Pero la razón sigue siendo la misma a través de los siglos.
No te tomes tan en serio a ti mismo ni a tus problemas, porque eres solo un pasajero temporal en este navío estelar que es la Tierra viajando hacia un destino desconocido. Esta humildad cósmica no es una invitación al nihilismo, sino un llamado a la serenidad y a la acción justa, sin el peso de la ansiedad o el deseo de trascendencia personal. Actúa con excelencia por el simple hecho de que es lo correcto aquí y ahora, sin preocuparte por cómo serás recordado o por los frutos de tu trabajo en el futuro. La paz interior surge cuando dejamos de luchar por ser el centro del universo y aceptamos nuestro papel como humildes servidores de la ley natural que todo lo rige. Observa el flujo de la materia y cómo los cuerpos se disuelven para alimentar nuevas formas de vida en un ciclo de renovación constante que no conoce la muerte, sino el cambio. Si la totalidad del universo es perfecta en su orden, ¿por qué habrías de temer tú que eres una pequeña pieza necesaria para que ese orden se mantenga en equilibrio? La mirada desde las alturas nos permite perdonar a quienes nos dañan, porque entendemos que su maldad es fruto de una visión limitada y de una ignorancia sobre su verdadera naturaleza. ¿Quién puede sentir ira contra una hormiga que tropieza con su pie o contra el viento que despeina su cabello, si comprende las leyes que mueven a esos elementos? Del mismo modo, el sabio no se enfada con el ignorante, sino que lo compadece y trata de iluminarlo con el ejemplo de su propia calma y sabiduría. Mantén siempre una parte de tu mente conectada con esta visión elevada, para que las tormentas de la vida diaria no logren alcanzar la cima de tu montaña espiritual. La tranquilidad mental es el resultado de saber que pase lo que pase. Tú sigues siendo parte del Logos y que nada puede separarte de la armonía universal si tú no lo consientes. Camina por la tierra con los pies firmes, pero mantén tu mirada en las estrellas para que tu vida sea un reflejo de la belleza y el orden que observas en el firmamento. No hay mayor consuelo que saber que el universo cuida de sus partes y que tú, como ser racional, tienes el privilegio de comprender ese cuidado y regocijarte en él. La verdadera grandeza del hombre está en su capacidad de elevarse por encima de su propia finitud y abrazar la infinitud del pensamiento divino que lo habita. Que cada paso que des sea guiado por esta luz superior y verás cómo tus emociones se vuelven tan mansas como un lago en un día sin viento bajo el cielo despejado. La práctica de la atención plena. Vivir con atención es el primer paso para no ser esclavo de las impresiones súbitas que asaltan nuestra mente y nos arrastran hacia el abismo de la perturbación innecesaria. La mayoría de los hombres caminan por la vida como sonámbulos reaccionando de forma automática a los estímulos del placer y del dolor sin detenerse a examinar la veracidad de sus pensamientos. Suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud, pues solo aquel que está despierto puede dirigir su vida hacia un puerto seguro en medio de la niebla de las opiniones. La atención plena o prosoché consiste en mantener una vigilancia constante sobre el propio centro de mando, impidiendo que cualquier juicio falso tome las riendas de nuestra voluntad racional. Cuando sientas que el corazón se acelera por la ira o que el estómago se cierra por la angustia, detente y observa ese fenómeno como si fueras un espectador ajeno a tu propio cuerpo. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Y verás que la mayoría de las veces es tu imaginación la que está creando monstruos donde solo hay sombras proyectadas por la falta de luz intelectual. No permitas que el pasado te torture con sus errores, ni que el futuro te agobie con sus posibilidades infinitas, pues ambos están fuera de tu jurisdicción y solo el presente te pertenece. El sabio se enfoca en lo que está haciendo en este preciso momento, poniendo toda su alma en la tarea de ser justo, honesto y benevolente con quienes le rodean. Si estás escribiendo, escribe con rectitud. Si estás hablando, habla con verdad. Y si estás descansando, descansa con la conciencia tranquila de haber cumplido con tu deber. La dispersión es la enfermedad del alma moderna que busca escapar de sí misma a través de distracciones constantes que solo aumentan el vacío interior y la insatisfacción crónica. Al cultivar la presencia absoluta, descubres que cada segundo contiene la totalidad de la existencia y que no necesitas nada más que la rectitud de tu intención para ser plenamente feliz. Marco Aurelio nos instaba a actuar en todo momento con la seriedad de un romano y de un hombre que sabe que su tiempo es limitado y que cada acción es un testimonio de su carácter.
La atención nos permite detectar las semillas del deseo antes de que florezcan en pasiones incontrolables que nublan nuestra capacidad de discernir entre lo que es útil y lo que es perjudicial. Nada es tan pequeño que no merezca ser hecho con excelencia, ni nada es tan grande que deba hacernos perder nuestra compostura y nuestra dignidad como seres dotados de razón. Practica el silencio, para que puedas escuchar la voz de tu guía interno, que siempre te llama hacia el camino de la moderación y el respeto por las leyes de la naturaleza. El hombre atento es como un atleta que está siempre listo para la competencia, sabiendo que el oponente más difícil es su propia debilidad y su tendencia a la comodidad fácil. No dejes que tus sentidos te engañen con promesas de placeres efímeros que dejan tras de sí un rastro de arrepentimiento y de pérdida de energía vital. Mantén tu mente limpia de juicios precipitados y verás cómo el mundo se vuelve más transparente y cómo las acciones de los demás dejan de afectarte de manera personal y dolorosa. La atención es la lámpara que ilumina la ciudadela interior, y mientras esa luz permanezca encendida, ninguna sombra exterior podrá apoderarse de tu paz mental ni de tu libertad moral. Recuerda que la vida es un ejercicio constante de aprendizaje y que cada momento presente es la única oportunidad que tienes para demostrar quién eres realmente y qué valores defiendes. No busques la aprobación de la multitud que vive en la distracción, sino busca la aprobación de tu propia razón, que es el juez más severo y el amigo más fiel que jamás tendrás. La disciplina del deseo y la aversión. La infelicidad humana nace casi exclusivamente de desear cosas que no dependen de nosotros y de querer evitar situaciones que son inevitables por las leyes del destino y la naturaleza. Si pones tu esperanza en la riqueza, en la salud duradera o en el afecto de los demás, te condenas a vivir en un estado de agitación perpetua, porque estas cosas son volubles y caprichosas. El dominio emocional requiere una reeducación profunda de nuestros apetitos para que solo deseemos aquello que está bajo nuestro control absoluto, que es la rectitud de nuestra voluntad y de nuestras acciones. Debemos aprender a mirar los bienes externos como indiferentes, no porque carezcan de utilidad, sino porque no son esenciales para la paz del alma ni para la conquista de la virtud suprema. La aversión debe dirigirse únicamente hacia nuestros propios vicios, hacia la cobardía, hacia la injusticia y hacia la mentira, que son los únicos males reales que pueden dañar nuestra esencia humana. No temas a la muerte, ni a la pobreza, ni al dolor físico, pues son procesos naturales que no pueden manchar la integridad de un hombre que se mantiene firme en sus principios racionales. Marco Aurelio aceptaba con la misma serenidad el mando de un imperio que la cercanía del fin de sus días, porque comprendía que ambos eran roles asignados por la providencia divina. El deseo insaciable es como una sed que nunca se apaga y que nos obliga a correr tras espejismos en el desierto de la existencia, perdiendo la oportunidad de beber de la fuente de la calma interna. Aprende a estar satisfecho con lo que tienes mientras trabajas con diligencia por lo que es justo, pero sin permitir que tu felicidad dependa del resultado de tus esfuerzos materiales. El éxito externo es un añadido agradable, pero la verdadera victoria es haber mantenido la templanza y la justicia durante todo el proceso, sin importar el desenlace final. Cuando dejas de luchar contra lo que el universo te ofrece, empiezas a experimentar una libertad que los hombres comunes no pueden ni siquiera imaginar en sus sueños más audaces. La aceptación no es pasividad, sino la comprensión activa de que hay un orden superior que sabe lo que es mejor para el conjunto del cosmos, aunque a veces no coincida con nuestros deseos egoístas. Si la vida te quita algo es porque ya no era tuyo, o porque nunca lo fue realmente, y debes dejarlo ir con la misma elegancia con la que un invitado se levanta de un banquete al finalizar la cena. No te aferres a las personas ni a las cosas con un apego desmedido, porque todo lo que amas es mortal y te ha sido dado en préstamo por un tiempo que tú no determinas. Disfruta de la compañía de tus seres queridos y de las comodidades que la vida te brinda, pero mantén siempre la maleta lista para partir cuando el logos te llame a otro destino o a la disolución final. La disciplina del deseo es el camino hacia la apateia, que no es indiferencia gélida, sino una tranquilidad vibrante que nace de saber que nada esencial puede serte arrebatado sin tu consentimiento.
Cultiva la gratitud por lo que tienes, en lugar de lamentarte por lo que te falta, y verás cómo tu alma se llena de una luz que ningún infortunio podrá apagar jamás. El hombre que no desea nada fuera de su propia virtud es el hombre más poderoso del mundo, porque no tiene flancos débiles por donde el destino pueda herirlo o esclavizarlo. Sé como el fuego que todo lo consume y lo convierte en luz y calor, sin importar la calidad de la madera que le den para quemar en el hogar de la vida. La benevolencia como vínculo social. Aunque el estoico busca la autosuficiencia racional, no debe olvidar que es un ser social por naturaleza y que tiene el deber de actuar con bondad y justicia hacia todos sus semejantes en el mundo. Marco Aurelio recordaba constantemente que los hombres han sido creados los unos para los otros y que nuestra función es soportarnos mutuamente o instruirnos con paciencia y humildad profunda. La ira hacia el prójimo es una forma de rebelión contra la naturaleza humana que nos ha dotado de la capacidad de cooperar y de sentir empatía por el dolor ajeno. Cuando alguien actúa de forma injusta contra ti, debes considerar que lo hace por error, porque cree que lo que hace es bueno para él, y por lo tanto merece más tu compasión que tu odio. No permitas que la maldad de otros ensucie tu propio carácter, pues responder con la misma moneda es admitir que el otro tiene el poder de transformar tu virtud en vicio. La verdadera fortaleza se manifiesta en la capacidad de perdonar y de seguir trabajando por el bien común, incluso cuando los demás se oponen a nosotros con ingratitud y con violencia verbal. El sabio ve en cada ser humano a un pariente cercano, porque todos compartimos la misma razón y formamos parte del mismo cuerpo místico, que es la humanidad bajo el sol. Actúa con benevolencia no para ser admirado ni para recibir favores a cambio, sino porque actuar así es lo propio de un ser racional que busca la armonía con el todo universal. La justicia no es solo cumplir con las leyes escritas, sino tratar a cada persona con la dignidad que merece, su condición de ser dotado de una chispa de la divinidad eterna. Si puedes ayudar a alguien, hazlo con generosidad y sin vacilaciones, pero si no puedes, al menos desea su bien y no guardes rencor en tu corazón por sus faltas o sus limitaciones intelectuales. La amabilidad es una fuerza invencible cuando es genuina y no una máscara de la hipocresía que busca obtener beneficios personales a través del engaño y la manipulación del prójimo. Un rostro sereno y una palabra amable pueden desarmar la mayor de las furias, porque apelan a la parte racional que reside incluso en el hombre más confundido y errante de la tierra. Recuerda que tú también cometes errores y que a menudo necesitas la tolerancia de los demás, por lo que debes ser el primero en ofrecer esa misma tolerancia a quienes te rodean. La vida social es el campo de entrenamiento donde ponemos a prueba nuestra paciencia y nuestra capacidad de mantener la paz interior en medio de las fricciones de la convivencia humana. No te aísles del mundo por miedo a ser herido, sino entra en él con la armadura de la razón y el escudo de la bondad, sabiendo que nada externo puede dañar tu esencia si tú no lo permites. Contribuye con tu ejemplo a la creación de una sociedad más justa y racional, empezando por el pequeño círculo de tus amigos, de tu familia y de tus colegas de trabajo diario. La excelencia moral se demuestra en el trato cotidiano con el esclavo, con el enemigo, con el extranjero y con el mendigo, reconociendo en todos ellos la misma fragilidad y la misma grandeza potencial. Al servir a los demás, te sirves a ti mismo, porque fortaleces el vínculo de unión que mantiene unido al cosmos y te alineas con la voluntad del Logos, que busca el bienestar de todas las partes del todo. La benevolencia es el perfume del alma noble y la señal inequívoca de que hemos comprendido que nadie es una isla y que nuestra felicidad está ligada a la felicidad de la totalidad de la cual formamos parte. La aceptación del destino. Amor fati. El concepto de aceptar lo que ocurre, no como una carga pesada, sino como un elemento necesario para la perfección del todo, es la cumbre de la madurez filosófica en el pensamiento de Marco Aurelio. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior en medio de las tormentas de la existencia mundana. El amor fati, o el amor al destino, consiste en no desear que nada de lo que sucede sea diferente, sino en abrazar cada evento como si lo hubieras elegido tú mismo para tu propio crecimiento moral.
Imagina que el universo es un hábil entrenador que te envía las pruebas exactas que necesitas para fortalecer tus músculos espirituales y que cada revés es en realidad una bendición disfrazada de dificultad. Nada de lo que el cosmos nos ofrece puede ser considerado un mal si lo recibimos con una mente dispuesta a encontrar la utilidad en la experiencia, por dolorosa que ésta parezca a los sentidos. La resistencia a la realidad es la raíz de toda amargura, mientras que la aceptación es el suelo donde florece la serenidad que nadie puede perturbar con insultos o con pérdidas materiales. Si el destino te otorga el mando de un imperio, ejércelo con justicia, y si te otorga la celda de una prisión, habítala con dignidad, pues en ambos lugares la razón puede brillar con la misma intensidad. No somos dueños de los dados que la fortuna lanza sobre la mesa, pero somos dueños absolutos de la forma en que decidimos jugar nuestra partida con los resultados que nos han tocado. El sabio no se lamenta por lo que pudo ser, ni se angustia por lo que será, sino que se consagra al presente con una gratitud que abarca tanto el sol como la lluvia que cae sobre sus campos. Considera que cada persona que entra en tu vida y cada obstáculo que encuentras en tu camino ha sido tejido en la trama de tu existencia por una inteligencia superior que busca la armonía del conjunto. Al decir sí a la vida tal como es, te conviertes en un aliado del Logos y dejas de ser una víctima de las circunstancias para ser un arquitecto de tu propia tranquilidad mental. Esta aceptación no significa indolencia, sino una acción enfocada en lo que es posible, mientras se mantiene una calma imperturbable ante los resultados finales que no dependen de nosotros. La paz interior es el resultado de saber que estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto y aceptando los frutos de tus acciones con una ecuanimidad que raya en lo divino. No pidas que los vientos soplen siempre a tu favor, sino aprende a navegar con cualquier viento que sople, usando tu razón como timón y tu virtud como brújula inerrante. El amor al destino es la máxima expresión de la confianza en el orden del universo y la garantía de que nada en este mundo podrá jamás arrebatarte la alegría de existir como un ser consciente. Mira cada cicatriz de tu pasado no como una marca de derrota, sino como un galón de guerra que atestigua tu capacidad de sobrevivir y de aprender de las lecciones más duras de la vida. La verdadera libertad comienza cuando dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a trabajar con lo que tienes para crear una vida llena de propósito y de rectitud moral constante. Sé como el río que fluye hacia el mar, sorteando las rocas y adaptando su forma a la geografía del terreno, pero sin perder nunca su esencia ni su dirección hacia el infinito. El destino guía a quien se deja llevar con sabiduría y arrastra con violencia a quien se resiste con necedad, por lo que la elección más lógica es siempre la de la aceptación gozosa y racional. Al final de cada día agradece al universo por haberte permitido participar en la gran obra de la existencia y por haberte dado las herramientas para enfrentar cada reto con la frente en alto y el corazón en paz. La brevedad del tiempo y el valor del instante. La mayoría de los hombres viven como si fueran inmortales, desperdiciando las horas en banalidades y postergando la práctica de la virtud para un futuro que quizás nunca llegue a materializarse. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la vida es solo un punto en el tiempo, y que la inmensidad que nos precede y la que nos sigue reducen nuestra existencia a un breve destello en la oscuridad. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno, y dedícate simplemente a ser uno en cada una de tus acciones cotidianas, por pequeñas que éstas parezcan. El mañana es una promesa que el destino no está obligado a cumplir, y el ayer es un sueño que ya se ha desvanecido, por lo que solo el ahora es el campo de batalla de tu alma. La muerte no es un castigo que acecha al final del camino, sino un proceso que nos acompaña desde el momento en que nacemos, pues cada hora que pasa es una hora que ya le pertenece a la muerte. Vivir con la conciencia de la propia finitud no debe causarnos tristeza, sino urgencia por actuar con justicia y por no dejar ninguna cuenta pendiente con nuestra propia conciencia o con los demás. ¿Qué sentido tiene guardar rencor o perseguir la fama efímera si dentro de poco tanto el que ofende como el ofendido serán solo polvo y olvido en la memoria de la tierra? El tiempo es el recurso más valioso que poseemos, y sin embargo es el que regalamos con más ligereza a distracciones que no nos aportan nada,
y que solo nublan nuestra visión de lo que es verdaderamente importante. Aprende a decir no a lo superfluo para que puedas decir sí a lo esencial, y verás cómo tu vida adquiere una profundidad y una claridad que antes te parecían inalcanzables. Cada mañana visualiza tu propia partida de este mundo, no para cultivar el miedo, sino para valorar el regalo de la respiración y la oportunidad de hacer el bien una vez más bajo el sol. No busques dejar monumentos de piedra que el tiempo devorará sin remedio, sino deja un legado de integridad y de actos nobles que vivan en el corazón de quienes te conocieron. La eternidad no se encuentra en la duración de la vida, sino en la calidad de la misma, y un solo día vivido con sabiduría absoluta vale más que 1000 años de existencia sumergida en la ignorancia y el vicio. El sabio es aquel que puede morir en cualquier momento con la satisfacción de haber completado su obra, porque su obra es la rectitud de su intención presente, que siempre está completa. No permitas que la prisa del mundo moderno te arrebate la capacidad de contemplar la belleza del momento y de actuar con la calma que nace de saber que nada es urgente, excepto la virtud. El hombre que teme a la muerte es el hombre que no ha empezado a vivir de verdad, porque está encadenado a la preservación de su cuerpo en lugar de a la elevación de su espíritu. Usa el tiempo como un escultor, usa el mármol, quitando lo que sobra para revelar la figura de la excelencia que se esconde dentro de ti, esperando ser liberada por tu esfuerzo constante. Al final lo que importará no será cuántos años acumulaste, sino cuánta vida pusiste en esos años y cuánta luz lograste proyectar sobre los que caminaron a tu lado en la breve jornada. Recuerda que eres un actor en una obra que tú no has escrito y que tu único deber es representar tu papel con la mayor dignidad posible hasta que el director te llame a abandonar el escenario. No mires hacia atrás con nostalgia ni hacia adelante con ansiedad, sino quédate en el centro de tu propia existencia, donde el tiempo se detiene y la eternidad se hace presente a través de la razón. La ciudadela interior como refugio. En medio del bullicio de la ciudad y de las exigencias de la vida social, el hombre sabio debe construir un santuario dentro de su propia mente, donde pueda retirarse en cualquier momento para recuperar la calma. No necesitas viajar a tierras lejanas ni buscar retiros espirituales en las montañas, porque el refugio más tranquilo y seguro se encuentra en tu propio interior, si sabes cómo cultivarlo. La ciudadela interior es ese espacio de silencio y de lógica, donde las opiniones del mundo no pueden penetrar y donde solo reina la verdad desnuda y la voluntad soberana del individuo. Marco Aurelio regresaba a este refugio en los campos de batalla y en los palacios imperiales para recordarse que su paz no dependía de las victorias militares ni de las intrigas políticas, sino de su propia rectitud. Cuando el mundo exterior se vuelva caótico y las personas a tu alrededor pierdan la cabeza, tú debes cerrar las puertas de tu mente y centrarte en los principios eternos de la filosofía. Pregúntate en la quietud de tu interior si lo que te preocupa tiene verdadera importancia desde la perspectiva de la eternidad o si es solo una sombra pasajera que no merece tu atención. En tu ciudadela interior no hay lugar para la vanidad, para la envidia o para el miedo, porque allí solo entran los pensamientos que han sido purificados por el fuego de la razón y la justicia. Cultiva este espacio a través de la lectura de los grandes maestros de la lectura de ti mismo y de la meditación constante sobre la naturaleza del bien y del mal. El retiro interior te permite observar las pasiones desde una distancia segura, impidiendo que te arrastren y permitiéndote actuar con la frialdad necesaria para tomar las mejores decisiones para ti y para los demás. No es un aislamiento del mundo por desprecio, sino una preparación para volver al mundo con más fuerza, con más claridad y con un amor más puro hacia la humanidad entera. La fortaleza de tu ciudadela depende de la disciplina con la que vigiles tus fronteras mentales, no dejando que ninguna impresión falsa se asiente en tu territorio sin antes haber sido examinada minuciosamente. Un hombre que posee un refugio interno es invencible, porque aunque le quiten todo lo que tiene en el exterior, siempre conservará su tesoro más preciado, que es su propia armonía espiritual. Aprende a disfrutar de tu propia compañía y a encontrar en la soledad una oportunidad para el diálogo con tu genio personal, que es la voz de la razón que reside en tu pecho. La paz que encuentras en tu interior es la única que es real,
porque es la única que no puede serte arrebatada por las fluctuaciones de la fortuna o por la maldad de los hombres. Mantén tu santuario limpio de juicios mundanos y de deseos irracionales, y verás cómo tu vida se transforma en un reflejo de esa paz que cultivas en la intimidad de tu alma. La ciudadela interior es tu herencia como ser racional y el mayor regalo que puedes darte a ti mismo en un mundo que constantemente intenta sacarte de tu centro y de tu propósito moral. Cuando sientas que la fatiga te abruma o que la tristeza te nubla la vista, regresa a tu refugio, respira hondo y recuerda que dentro de ti reside una fuerza que es capaz de regenerar todo tu ser a través de la lógica. Eres el guardián de tu propio templo, y de ti depende que sea un lugar de luz y de sabiduría, o un lugar de sombras y de confusión, por lo que elige siempre el camino de la vigilancia y el rigor intelectual. La verdadera patria del sabio no es el lugar donde nació, sino el espacio donde su razón puede operar con total libertad y sin impedimentos externos de ninguna clase. La rectitud de la acción social. El dominio de las emociones no debe conducir a un aislamiento egoísta, sino a una participación más activa y justa en los asuntos de la comunidad humana que nos rodea. Marco Aurelio nos recordaba que hemos nacido para la cooperación, como los pies, las manos, los párpados y las hileras de dientes superiores e inferiores. La verdadera prueba de un estoico no ocurre en la soledad de su estudio, sino en el fragor de sus responsabilidades sociales, donde debe actuar con integridad sin esperar nada a cambio. El servicio a los demás es la expresión externa de la armonía interna, y cada acto de bondad es una reafirmación de nuestra conexión con el Logos universal que busca el bienestar de todas las partes del todo. No busques que los demás reconozcan tu justicia, pues el beneficio de la acción recta es la acción misma y la satisfacción de haber cumplido con la ley de tu naturaleza social. Un hombre bueno no se detiene a preguntar si su esfuerzo será recompensado, sino que produce el bien con la misma naturalidad con la que una vid produce uvas o una abeja produce miel. La apatía emocional que busca el sabio no es falta de interés por el prójimo, sino una liberación de las pasiones que nos impiden ver con claridad las necesidades de quienes caminan a nuestro lado. Al actuar sin el peso del ego, puedes ser un servidor más eficaz de la justicia, porque tu juicio no está nublado por el deseo de fama o el miedo a la crítica de la multitud. Cada interacción humana es una oportunidad para practicar la excelencia moral, ya sea a través de la paciencia con el ignorante, de la generosidad con el necesitado o de la firmeza con el injusto. Recuerda que el bien común es tu propio bien, porque lo que no es útil para la colmena no puede ser útil para la abeja y viceversa. No permitas que la maldad del mundo te vuelva cínico o te aleje de tu deber de ser una luz para los demás, pues tu luz no depende de la oscuridad externa, sino de tu propio aceite interno. La vida es una milicia, y tu puesto de combate es el lugar donde te encuentras ahora mismo, desempeñando tus funciones con la máxima diligencia y respeto por la verdad. La política, la familia y el trabajo son los escenarios donde el filósofo demuestra que la razón no es una teoría vacía, sino una fuerza transformadora de la realidad material. Si actúas con benevolencia incluso hacia aquellos que intentan dañarte, estarás rompiendo la cadena del odio y sembrando las semillas de una convivencia más racional y pacífica. No esperes a que el mundo cambie para empezar a actuar con rectitud. Sé tú el cambio que deseas ver aplicando los principios de la Stoa en cada palabra y en cada gesto cotidiano. El hombre que se dedica al bien de la sociedad encuentra una fuente de alegría que es inagotable, porque su propósito trasciende su pequeña existencia individual y se funde con el propósito del universo. Mantente firme en tu compromiso con la justicia y verás cómo tus emociones se estabilizan al encontrar un norte claro y una misión que dignifica cada uno de tus días sobre la tierra. La unidad con la naturaleza total. Para alcanzar la verdadera paz interior es necesario comprender que no somos entidades separadas del universo, sino fragmentos conscientes de una gran totalidad que se despliega según una lógica perfecta. Todo lo que te sucede desde el clima que te rodea hasta los encuentros fortuitos de tu jornada forma parte de una red infinita de causas y efectos que la razón divina ha tejido con sabiduría. Al aceptar esta unidad dejas de sentirte como una víctima del azar y empiezas a ver la mano de la providencia en cada detalle de tu existencia, por insignificante que parezca.
Marco Aurelio encontraba consuelo en la idea de que nada puede ocurrirle al hombre que no sea conforme a la naturaleza del hombre, y nada puede ocurrirle al universo que no sea beneficioso para el conjunto. Esta visión te permite enfrentar la muerte y el cambio con una sonrisa serena, sabiendo que solo estás devolviendo a la fuente lo que se te prestó por un breve instante de conciencia. La disolución de los elementos que te componen no es una tragedia, sino una transición hacia nuevas formas de ser en el ciclo eterno de la creación y la destrucción. No temas perder tu identidad personal, pues tu verdadera identidad reside en la razón que compartes con el cosmos, y esa razón es eterna e indestructible en su esencia pura. Mira el mar, las montañas y las estrellas, y reconoce en ellos la misma fuerza que late en tu corazón, cuando actúas con virtud y con claridad mental. La armonía con la naturaleza es el fin último del hombre, y la garantía de una vida que fluye sin obstáculos hacia la excelencia y la tranquilidad suprema. Al alinearte con el orden cósmico, tus deseos se simplifican, tus miedos se disuelven y tu voluntad se vuelve tan poderosa como las leyes que mueven los planetas en sus órbitas. Vive cada momento con la conciencia de que eres un ciudadano del cosmos y que tu comportamiento debe ser digno de tal honor y de tal responsabilidad ante la totalidad de los seres. No busques fuera lo que ya posees en abundancia dentro de ti, pues el universo entero está contenido en la estructura de tu mente racional. Si te atreves a explorarla con rigor, la unidad con el todo es el refugio final contra la soledad y el desamparo, porque aquel que sabe que nunca está solo, siempre encontrará compañía en sus propios pensamientos y en la belleza de la realidad. Que tu última reflexión sea de gratitud hacia la vida por haberte permitido ver la luz y comprender las leyes que rigen este magnífico escenario de la existencia humana. Camina hacia el final con la frente en alto y el espíritu tranquilo, sabiendo que has cumplido con tu función y que el universo te recibe de nuevo con la misma sabiduría con la que te dio la vida. La cima de la serenidad racional. Hemos recorrido el sendero de la ciudadela interior, aprendiendo que la verdadera fuerza no reside en el control de lo externo, sino en el dominio absoluto de nuestros juicios y percepciones personales. La serenidad racional es el fruto de una vida dedicada a la virtud y al entendimiento de nuestra propia naturaleza como seres dotados de una chispa del logos universal que todo lo gobierna con justicia. Al final del día, lo único que realmente posees es la integridad de tu carácter y la paz que nace de haber actuado conforme a la razón y el bien común, sin dejarte arrastrar por las pasiones. Mantente firme en tu propósito moral y recuerda que cada reto es una oportunidad para demostrar tu excelencia y tu invulnerabilidad ante las fluctuaciones del destino y la fortuna caprichosa. Recuerda suscribirte, deja tu amore fati en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada en sus propias vidas para alcanzar la paz interior profunda. Que la luz de la sabiduría estoica ilumine tu camino hoy y siempre, llevándote hacia la libertad suprema del alma.